Hola, yo soy Kai, esto es Organicémonos. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema del cual no me es realmente fácil hablar. Es un tema que creo es muy emocionalmente sensible para mucha gente y por lo tanto expresar mis opiniones de una forma directa no me es fácil porque, porque igual tengo un conflicto interno. Hace unos días atrás, si tengo este video sacado a tiempo, será como 2 semanas atrás para ustedes, hubo un escándalo con el Dalai Lama, quien en público y a vista de todo el mundo le pidió a un niño que le diera un beso en la boca, lo cual es horrible. Es algo que no debería haber pasado. Y según testimonios, este abuso de menores es común en los templos budistas. Y todo esto ha traído de vuelta a los círculos de izquierda la pregunta de si deberíamos permitir que las religiones sigan existiendo en nuestra sociedad cuando claramente su función es abusar de sus creyentes, oprimirlos, violarlos y convencerlos de que eso es lo correcto, lo cual es una pregunta bastante conflictiva porque la religión, la fe, eh, significa mucho para los creyentes. Entonces, ¿deberíamos permitir que una clara y obvia herramienta de opresión exista dentro de nuestro movimiento libertario? No lo sé, no lo sé. Personalmente yo no soy creyente de ninguna religión en particular, pero comprendo la necesidad de las personas de tener este tipo de creencias. Hay gente que necesita creer en una vida después de la muerte. Hay gente que necesita creer que todo lo que nos rodea tiene vida en un sentido espiritual. Hay gente que necesita creer que los espíritus existen. Hay gente que necesita creer en sus dioses y en las funciones que estos cumplen. Pero todas las instituciones religiosas, sin importar qué creencias tengan, se manejan en una dinámica de poder entre los creyentes y sus sacerdotes, una dinámica que pone a los sacerdotes por encima de los creyentes y permite que cosas como estas que hizo el Dalai Lama ocurran. Olvidemos por un momento los patrones históricos de estas religiones, que fácilmente podrían ser coincidencia de que, debido a lo dominantes que son y que son tan notorias sus controversias. ¿Para qué es una religión? ¿Qué función cumple? ¿A quién le sirve? ¿Y de qué forma? Entonces existen estos dos grupos de personas en la religión: los creyentes y los sacerdotes. Para los creyentes, la religión es una cosa de esperanza, ¿verdad? Es un sistema de creencias. Es un listado de cosas maravillosas que se dicen ser ciertas. Los creyentes son las personas que practican la religión, pero no la dictaminan. Los creyentes creen en sus dioses, les rezan, les hacen ofrenda, les piden favores y se apegan a las reglas que estos dioses imponen, si es que imponen algunas. No todos los dioses imponen reglas, ¿qué le vamos a hacer? El sacerdote es una persona que trabaja en la religión, es parte de la religión, es una figura religiosa. El sacerdote dice qué es santo, qué es divino y qué es pecado, qué es hereje. El sacerdote le enseña a los creyentes qué es lo que su religión dictamina. Por lo tanto, existe una relación entre los sacerdotes y los creyentes, una relación que no es de igual a igual. El sacerdote está por encima porque él es sabio, porque sabe, porque está más cerca de los dioses, porque trabaja para ellos. Esto en términos generales, no es cualquier religión, no es una en particular. Son todas las religiones. Todas las religiones funcionan de esta misma forma. Los sacerdotes, quienes trabajan en la religión, quienes sirven en los templos, quienes le enseñan a los creyentes la religión, tienen un nivel de autoridad por sobre los creyentes. El creyente es una persona cualquiera, una persona que nació o se convirtió a la religión, pero que fuera de estos contextos religiosos vive su vida normal como cualquier otra persona. El sacerdote tiene su vida dedicada a la religión, el sacerdote predica,
El sacerdote debe, funcionalmente, por supuesto como sacerdote, estar más cerca de sus dioses que los creyentes. En momentos clave, el sacerdote es vocero de estos dioses. Pero, ¿qué es la religión para un sacerdote? Para el sacerdote, la religión es una herramienta de control, porque un sacerdote tiene poder sobre los creyentes. Entonces, el sacerdote usa la religión para controlar personas. Y aquí es donde se vuelve cuático, por decirlo de alguna forma. Los creyentes obviamente necesitan creer que su religión es real. Necesitan creer que las cosas que le dicen los sacerdotes son ciertas. Necesitan creer que esos dioses a los que les rezan son reales. Pero el sacerdote no. Los sacerdotes no necesitan eso. Una persona que está en una posición de poder y en esa posición tiene la capacidad y la autoridad de decir qué está bien y qué está mal, no necesita por qué creer que lo que dice que está bien y está mal sea cierto. Y por lo tanto, no necesita seguir esas mismas reglas. No tiene la necesidad de seguir esas reglas, porque esas reglas no son para los sacerdotes, las reglas son para los creyentes. Los creyentes necesitan creer que los sacerdotes también siguen estas reglas, pero mientras no haya evidencia de lo contrario, van a creer que es así por defecto. Los sacerdotes pueden darse el lujo de abusar de menores, de romper las reglas de su religión, de vivir en templos enormes mientras sus seguidores viven en choza, porque estas reglas no son para ellos. Su trabajo es entregar la palabra de sus dioses. Y mientras estén haciendo ese trabajo, los creyentes los van a complacer en agradecimiento. Entonces, es obvio, desde el punto de vista de los sacerdotes, hay un incentivo para decirle a los creyentes que vivan de manera humilde, que donen su fortuna, sus bendiciones a la religión, que donen su tiempo a los templos bajo la excusa de que hará felices a sus dioses. Pero son ellos quienes disfrutan de todos esos lujos, son ellos quienes se gastan ese dinero, son ellos quienes disfrutan de los templos bien cuidados, son ellos quienes se comen la comida. Los sacerdotes, ya sean curas, rabinos, el papa, el Dalai Lama o algún monje, no importa. Todas estas personas que deciden cómo es que se va a manejar esta religión, este sistema de creencia, que por alguna razón también involucra donar dinero a la institución, todas estas personas tienen el poder y la autoridad de abusar de su gente. Y si les beneficia de alguna forma, ¿qué razón tienen ellos para no hacerlo si no es necesario que tengan las mismas creencias que imparten? Predica pero no practica es una expresión que se usa para remarcar la hipocresía de algunas personas. Pero también es la definición de lo que los sacerdotes son. Son predicadores, ellos no son los practicadores, ellos predican nomás. No es su trabajo practicarlo, eso es el trabajo de los creyentes. No es el trabajo del sacerdote practicar, es el trabajo del creyente. El creyente practica, los sacerdotes predican. No son muchas las religiones que demandan ambas cosas de sus creyentes. No son muchas las religiones que demandan de sus creyentes que no solamente practiquen, sino que prediquen. Y las que lo hacen son terribles. Son terribles, porque ¿a quién le vaya a predicar? Si todas las personas son sacerdotes, ¿a quién chucha le vaya a predicar? A alguien que no sea creyente, a alguien que no practique. Entonces vas a predicarle a los que no practican para que empiecen a practicarlo. Y una vez que están practicando, se vuelven predicadores también. Y eso sería genial, si existiera una sola religión que es real. Pero no es así. Ninguna religión lo es. Ni las que existen ahora ni las que han existido antes. ¿Cuál religión es real? Si nos ponemos en una postura histórica por la más antigua, tendríamos que buscar cuál es la primera religión. Y aunque tenemos vestigios de una de las religiones más antiguas y teorías de religiones aún más antiguas, esas religiones están muertas, no existen. Sus dioses están muertos. No les vamos a andar rezando a dioses muertos, ¿para qué? Incluso si nos ponemos desde una vista cristianocéntrica, es como, bueno,
ya el cristianismo es la religión real porque es la religión con la que crecí, pero ya, ok, nos divorciamos de la Iglesia Católica, igual que lo hicieron los luteranos en su momento, y ninguno de ellos terminó mejor que la Iglesia Católica. Ok, ¿y qué pasa después? ¿Cómo rompemos esta dinámica, esta clara separación de personas en donde quienes tienen el poder religioso no necesitan creer en esa religión? ¿Cómo podemos tener una religión donde solo hayan creyentes? Porque si nadie predica las religiones, entonces las religiones no van a sobrevivir en el tiempo. Pero si todos los creyentes se vuelven predicadores, entonces tenemos imperialismo otra vez. Tenemos las cruzadas de nuevo. Tenemos la quema de brujas. Tenemos la Inquisición. Tenemos la opresión de otras religiones. ¿Qué sistema religioso podría existir que no requiera de una institución que la organice de alguna forma? Que cada quien puede tener sus propias creencias espirituales que forma a lo largo de su vida, sin que sean dictaminadas por una institución en particular. ¿Pero es posible llamar a eso una religión? ¿Y si fuera así, y todas las instituciones religiosas desaparecieran de la noche a la mañana, y todos los creyentes ahora son dueños de sus propias creencias? ¿Cuántas religiones habrían? Que estas organizaciones al menos cumplen la función de establecer un consenso de qué es lo que deben creer los creyentes, qué es lo mínimo, qué es lo básico, qué es lo que todos los creyentes de esta religión creen. Pero sin eso, ¿qué existe sin eso? ¿Se puede llamar a eso una religión? ¿Una religión en donde no hayan instituciones, donde no hayan predicadores, donde no hayan sacerdotes? ¿O tenemos que eliminar el concepto y listo? Y olvidarnos de este problema. No más religión, listo. No hay sacerdotes, no hay creyentes, no hay nada. Religión fuera. ¿Esa sería la solución? Honestamente, no lo creo. No creo que podamos llegar a eso, al menos no de forma tan simple. La gente, los creyentes, los practicadores necesitan creer en su religión. Si no lo necesitaran, sería fácil rechazarlo en el instante en el que se revele la existencia de algún tipo de abuso sistémico. Pero todavía hay un montón de católicos, todavía hay un montón de evangélicos, todavía hay un montón de budistas. Si eliminar la religión es posible, es un proceso muy, muy lento. La alternativa, que es una persecución, y eliminar a los creyentes, igual que a los sacerdotes, es contraproductivo. Porque lo único que logra, uno, es demonizar el movimiento, cualquier movimiento que lo realice, ni siquiera tiene que ser de izquierda, cualquier movimiento que intente erradicar las religiones va a ser demonizado, y más encima va a hacer que los creyentes crean más, va a reforzar la creencia, es contraproducente. Es solo cuando es reemplazada por otra religión que tiene más éxito. Pero ni así, bueno. Sin mencionar que es horrible, ¿eh? Es una opción horrible, o sea, andar asesinando creyentes porque son creyentes, weón. Eso es inhumano. O sea, todo lo que he estado hablando en este rato, todo lo que he estado describiendo es materialismo dialéctico, es marxismo. Y es fácil de ver, o sea, cambia religión por capitalismo, cambia sacerdotes por burgueses y creyentes por proletarios. Y listo, tienes la analogía perfecta. Los marxistas en general son caracterizados por ser muy antirreligiosos. La religión es el opio de las masas. Incluso si fuese cierto en algún momento, hoy en día hay básicamente un consenso en toda la izquierda de que no podemos eliminar la religión, así sin más. Incluso si nosotros individualmente no creemos en ninguna religión, entendemos que los creyentes necesitan de la religión, de una u otra forma. Y es por eso que este conflicto existe en primer lugar. O sea, ¿qué debemos hacer ahora? O sea, no podemos llegar y cambiar nomás estas religiones que sabemos que son sistemáticamente opresivas, que sabemos que son sistemáticamente abusivas, por otra religión que hasta donde sabemos no lo hace, porque existe un incentivo para que sea igual. No es
no es porque la religión sea monoteísta, o porque sea abrámica, o porque sea pagana, o porque realice sacrificios humanos. No existe un factor decisivo que separe unas religiones que abusen de sus creyentes de una religión que no lo haga. No existe. Porque la naturaleza de las personas que existen dentro de la religión, esta dinámica, esta relación que existe entre el grupo de los sacerdotes que predican la religión y el grupo de los creyentes que lo practica, esta dinámica que existe, esta jerarquía que existe entre los dos a un nivel religioso, es la que permite que este abuso sistemático exista en primer lugar. Entonces no importa si una religión históricamente no ha sido culpable de este abuso sistémico. En el momento en el que consiga algún tipo de poder político, en el momento en el que esta religión tenga cierta dominancia sobre los creyentes, los sacerdotes tienen autoridad sobre esa gente, tienen un poder sobre esa gente, y la existencia de ese poder es la fuente del abuso. Ese poder que tienen los sacerdotes sobre los creyentes es el abuso. Mientras esta relación exista, ninguna religión se va a salvar de abusar a sus creyentes. La única solución que veo yo a esto, la única forma de evitar este problema, la única forma de erradicar este abuso sistemático en las instituciones religiosas es que las instituciones dejen de existir y que la religión sea dictaminada por los creyentes, que los creyentes, mediante sus prácticas, mantengan la religión viva y que nadie, sin su consentimiento previo, sea convertida a esa religión. Una religión libre y descentralizada, que sea dictada por los creyentes. Una dictadura de los practicantes, una dictadura del credo. Solo cuando logremos eso, tendremos gente que sea libre espiritualmente, que por pura casualidad es lo mismo que el comunismo, pero en lugar de ser económico, es religioso. No les estoy diciendo que abandonen sus creencias, no les estoy diciendo que crean en lo que yo creo, pero sí les estoy diciendo que creo que deberían abandonar a quienes les dicen que crean en sus creencias. Deberían abandonar los templos en donde se dictan estas creencias. Tomar ustedes el control de sus creencias. Por supuesto, todavía pueden organizarse religiosamente. Juntarse, compartir las creencias de uno del otro. Si quieren pueden establecer un sistema democrático de creencias, pero que no se termine formalizando en las mismas instituciones que acabamos de demostrar son opresivas. Organícense y nos vemos en la próxima.